Satnam. Hoy quiero compartir contigo una breve reflexión de todo lo que se podría decir sobre eliminar para iluminar, que normalmente es una frase que utilizamos en el contexto del número 2. Para mí el número 2 está concretado dentro de nosotras con el arquetipo de la diosa Perséfone y nos conecta también con el centro lunar que se encuentra detrás de la nuca. Cuando tú estás equilibrada, es decir, estás haciendo tu sadhana, estás llevando un estilo de vida que te sostiene, con hábitos que te promueven, tú estás equilibrada y tienes en esos 2 días y medio en que la luna se encuentra en tu centro lunar de la nuca, Perséfone, tienes una gran capacidad para crear conexión, para crear vínculos con otras personas. Cuando no estás equilibrada, puedes estar simplemente emotiva. Y muchas veces esta emotividad te lleva a tomar acciones que deshacen y que estropean mucho de lo que has estado construyendo cuando has estado trabajando de manera más consciente. Entonces quiero reflexionar sobre este punto, quiero reflexionar sobre nuestro poder personal, y hacernos conscientes de que nuestro poder personal se manifiesta de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Es decir, nosotros podemos estar pensando, haciendo, lo voy a poner como número 3, que tiene que ver con nuestro ombligo, ¿verdad? Pensamiento, palabra. Vamos a considerar la palabra, pensamiento, palabra, obra y omisión. Todo lo que no hago porque tengo un discernimiento mayor. Estoy utilizando el número 9 como referencia para decir no, que sería el número 2, sería la diosa Hécate. Entonces, en el mito se ve claramente que la capacidad de discernimiento de Perséfone, del número 2, viene de ese hecho de que después de su estancia en el inframundo, después de tomar conciencia de todo lo que no quiere, cuando ya sale del inframundo, dice el mito, Hécate precede y sigue siempre a Perséfone. Es decir, el discernimiento viene del hecho de tener la referencia. Entonces, voy a considerar estas 3 referencias para mí, no porque vaya a hablar de números, sino porque a mí me ayuda a explicártelo, que nuestro poder entonces se encuentra en el pensamiento, en la palabra, en la obra, en lo que hacemos, las acciones, y en lo que no hacemos, los yamas y niyamas, ¿verdad? Lo que debemos y no debemos hacer. Los niyamas son lo que debemos hacer, las acciones correctas, y los yamas los que no debemos hacer, ¿no? Los que no hacemos. Entonces, quería reflexionar o quería traer aquí un poco el producto de mis reflexiones y mis averiguaciones sobre cómo funciona la mente y cómo funcionamos en este plano de pasar de una emoción, pasar de este número 2, Perséfone, punto de la nuca, a tomar alguna manifestación de nuestro poder, tanto equivocada como acertada, ¿no? Entonces quiero traer aquí a este momento el hecho de que tú tienes un pensamiento. El pensamiento, se produce un pensamiento. Esto te genera, decimos, un feeling en inglés. Cuando nos lo explican en Kundalini Yoga nos están diciendo que viene como de la mente, como que se va hundiendo hacia adentro, y que entonces primero vendría el sentimiento y luego vendría la emoción. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista neurológico y hormonal, cuando se produce un pensamiento, lo que se produce es una emoción, es decir, genera primero una sensación corporal, una sensación que a su vez va a dar lugar a esta emoción. Voy a poner directamente emoción, porque la diferencia entre emoción y sentimiento es que en la emoción es inmediata, muchas veces es instintiva, hay emociones directas y hay emociones elaboradas, emociones de cobertura. Ahí no me quiero meter mucho para no enrollarme demasiado, porque el propósito de este vídeo es ser reflexión, pero tampoco tan largo, ¿no? Entonces, la emoción es precipitada, es instintiva, es inmediata y no está sujeta a un pensamiento, no está sujeta a un proceso lógico. De hecho, cuando tú haces PNL, cuando te están hablando de cómo es el ciclo en PNL, te están hablando del sistema límbico actuando libremente, o cuando dejas que el neocórtex, que sería nuestra parte racional, entra
y entonces está cubriendo el sistema límbico, que es puramente los que regula la emoción, toda la amígdala, que estaría regulando todas las emociones de miedo, de odio, de ira, las emociones impulsivas de fight or flight, ¿no? Las regula la amígdala, y está alrededor de ello también todo el sistema límbico, que está hablando de las otras emociones. Entonces, sin entrar más ahí, te quiero contar esto, ¿no? De cuando se genera la emoción, y la emoción te genera un deseo, que genera un impulso, ¿no? Y entonces aquí puedes llegar a la acción. Entonces date cuenta, pensamiento 7, la emoción que está en el rango del 2, y aquí llegas a la obra o no obra, porque aquí y aquí tú tienes la capacidad de actuar, de intervenir conscientemente. Es un poco de gatka mental para no seguir la secuencia. Pero cuando estás llegando aquí, cuando has llegado aquí, aunque tú puedas decidir, por ejemplo, yo pienso, un colacadito, pues me genera un, ay, que sí, que me lo merezco, ¿no? Me genera un, voy a compensar todo esto que me ha frustrado hoy. Y Yogi Bayan siempre nos ha dicho, cuando empiezas a compensar, estás llevándote a la catástrofe, te estás trayendo toda la calamidad. Entonces esto me genera un deseo, cuando el momento en que me levanto y voy a la cocina, ahí ya estoy dando lugar a la acción. Entonces yo puedo, entre la emoción y el deseo, puedo cortarlo, decir, no voy a ir ahí, o puedo cortarlo antes de levantarme, o incluso llegando y estando abriendo el bote de colacao, puedo volverlo a cerrar y volverlo a guardar y olvidarme de ello, ¿verdad? Pero cuando ya he hecho esta acción, toda la parte de endorfinas, de hormonas, toda la parte neurológica ya se ha puesto en funcionamiento, y a nivel físico te deja una secuela, se genera una frustración, ¿vale? Que a su vez te va a llevar a otro pensamiento, te va a llevar a otra rueda de acción. Entonces, qué interesante me parece reflexionar en eliminar para iluminar, en qué quiero eliminar para iluminar mis acciones, porque al final las grandes decisiones de tu vida no son el me voy a estudiar a Chicago o estudio en Albacete, sino que las grandes decisiones de tu vida se componen de estas microdecisiones que tomamos así, dice Yogi Bayan, 10.000 pensamientos en un parpadeo, y cuáles de estos pensamientos dejamos que se desarrollen completamente. Y nos vuelve a traer esto de la referencia, ¿no? De los yamas y los niyamas, los que decido que me sostienen y quiero promocionar y quiero que florezcan y quiero que sean el campo abonado en mi mente, y los que no quiero que se generen, y entonces tengo que intentar cada vez más ir atajándolos cuanto antes. En cuanto tengo un pensamiento que he detectado, porque ya he recorrido este círculo 20 veces, que me lleva a querer un colacao, tengo que ser capaz de decir, no, me estoy autocompadeciendo, necesito prestar atención a mi necesidad de darme un tiempo libre, pues me voy a dar un paseo, me voy a hacer una meditación, voy a respirar un poco de aire puro, voy a plantar una florecita en el jardín, hacer lo que sea que me nutra, pero que no me lleve a esta acción que no deseo hacer, ¿no? Entonces, eliminar para iluminar. Qué interesante poder reflexionar sobre nuestras emociones, saber que nuestras emociones son una brújula que nos está indicando cuál es el camino y cuál es el pensamiento, cuál es la creencia que hay detrás, pero que no tienen por qué determinar nuestras acciones. Aunque nuestro cuerpo está diseñado hace, pues eso, 40.000 años para nuestra supervivencia, para mantenerte en la zona de confort, para no arriesgar ni un poquito. Pero eso no es lo que conviene a tu conciencia. A tu conciencia y a la mía nos conviene poder ser cada vez más dueñas y señores de esta secuencia que ocurre en nuestro interior, que es como estamos cableados para funcionar, y que ese cableo vaya siendo cada vez más consciente. Entonces, para eso meditamos, para ir aplacando y que este pensamiento no sea este blink of an eye, ¿no? Este parpadeo, no intentar que se vaya separando y poder ir tomando cada vez más la posición de poder, que es la posición del observador. Y esto es, en esencia, por lo que se medita, ¿no? Para lo que se medita, para irte acostumbrando a poder ver las cosas que ocurren en tu interior
sin tener que estar reaccionando continuamente. Satnam.